Hoy vamos a hablar sobre el Porfiriato. Esta es la segunda parte en donde veremos sobre la economía, los avances tecnológicos y la vida en sociedad que se llevaba en esa época de la historia de México. Así que si quieres aprender más sobre este tema, quédate conmigo en este video. Inicialmente hablaremos sobre la economía del país en esa época. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, este dio facilidades y ventajas a las personas extranjeras y nuevos empresarios para hacer negocios aquí en nuestro país. Esto permitió que se reactivara el comercio y esto estimuló el crecimiento de las ciudades, así como también la creación de nuevos empleos. Unas de las actividades económicas o actividades a las que se dedicaban en esa época eran principalmente la minería, la electricidad, la construcción de vías ferroviarias y también aquellas actividades que tenían que ver con las comunicaciones. Otro factor importante sobre la economía del país en ese entonces eran las inversiones extranjeras. Como te dije al inicio, Porfirio Díaz le dio ventajas a los extranjeros para que vinieran a hacer negocios a nuestro país. Algunos de esos extranjeros eran principalmente de Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, entre otros. Ahora hablaremos sobre los avances en ciencia, tecnología y cultura que hubo durante el Porfiriato. Inicialmente hablaremos sobre los transportes, como el ferrocarril, el automóvil, el tranvía eléctrico y la bicicleta. Estos no quiere decir que no existían anteriormente, sino que se introdujeron con mayor intención en el país durante esta época y se usaron para mayores fines que ayudaran al movimiento del país. Otros avances fueron la electricidad, también el cinematógrafo y la cámara fotográfica. Esto permitió con la electricidad que hubiera mayor actividad nocturna y mayores espacios de diversión en la época. En las comunicaciones se hizo más profundo el uso del teléfono y de los telégrafos para una mayor comunicación con el resto del país. Todos estos avances eran muy buenos, sin embargo, los beneficios de todos ellos no llegaban a todos los sectores del país ni de la población. Solamente los más adinerados podían tener acceso a todos estos avances. Hablemos ahora sobre la sociedad porfiriana. Después de las reformas liberales, seguía habiendo problemas con la propiedad de las tierras, pues se vendieron las tierras comunales, es decir, que pertenecían a varias personas de la sociedad y de la iglesia, a las personas solamente que podían pagarlas. Esto afectaba a los sectores que no tenían dinero o sectores indígenas y rancherías pequeñas, pues no podían continuar con sus tierras. Hacendados y empresarios compraron grandes extensiones de tierra y las llamaron latifundios. Un latifundio es una gran extensión de tierra para la agricultura y ganadería que pertenecía a un solo dueño. Es decir, les quitaban las tierras a los que no podían pagarlas y tenían que trabajar dentro de ellas mismas. Pero entonces, ¿fue bueno o malo la venta de las tierras que hizo el gobierno? En cierta parte fue bueno, porque aumentó la producción agropecuaria y esto ayudó a que el país se estabilizara económicamente. Pero también fue malo porque afectaron a los campesinos y a los rancheros al quitarles sus tierras, ya que ellos no podían pagarlas. Los campesinos obviamente estaban muy molestos y esto causó que hubiera varios levantamientos en armas en diferentes partes del país en contra de estas reglas que ponía el gobierno de Porfirio Díaz, pues claro, ellos querían recuperar sus tierras. Sin embargo, ahora que los campesinos no tenían tierras para trabajar, tuvieron que ser contratados en las tierras que les habían quitado y trabajaran como obreros en las fábricas o en peones de las haciendas. Imagínate, ellos trabajaban de 12 a 15 horas diarias y les pagan muy poquito, que muy apenas si les alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas como alimentos, etc. Además, tenían que ir a comprar a las tiendas de raya, así se le llamaba a las tiendas que pertenecían a los mismos dueños de los latifundios, y los precios en esas tiendas eran súper elevados. Además,
todavía que ellos trabajaban en las tierras que les habían quitado o en las fábricas de estos hacendados y empresarios, los maltrataban mucho, es decir, no los trataban bien y no les pagaban bien. Lamentablemente no existían leyes que protegieran a los trabajadores, pero entonces sucedió algo que te voy a contar a continuación. Como los obreros estaban hartos del trato que les daban y del gran trabajo que ellos hacían, se organizaron y formaron sindicatos y utilizaron la huelga. Te cuento que un sindicato es un grupo de trabajadores unidos que pretendían mejorar sus condiciones de trabajo. Y entonces estos sindicatos hacían las huelgas. Las huelgas eran cuando ellos se juntaban y dejaban de trabajar para exigir mejores condiciones de trabajo. Es decir, por ejemplo, si ellos trabajaban en una fábrica, se ponían de acuerdo todos los obreros y decían, ¿saben qué? Hoy no vamos a trabajar. Esto hacía que la fábrica perdiera dinero porque no había nadie trabajando y entonces ellos aprovechaban para exigir más derechos o un mayor pago o mayores facilidades en horarios de trabajo, etcétera, para que así los dueños de las fábricas, con tal de que ellos volvieran a trabajar y generaran dinero o productos, pues les cumplían lo que ellos solicitaban. En ocasiones funcionaba y en ocasiones no, ya que el gobierno de Porfirio Díaz intentaba que no hubiera este tipo de movimientos alrededor del país. En conclusión, ¿qué pasó durante el porfiriato? El país sí tuvo muchos avances, desde económicos, tecnológicos y culturales, pero lamentablemente el pueblo estaba muy enojado por todas las injusticias que hubo para que todo esto se pudiera lograr. Recuerda que los beneficios solamente eran para los más adinerados, mientras que obreros y campesinos resultaban pues afectados. Entonces, ¿qué crees tú que pasa con un pueblo molesto con su gobierno? Bueno, pues esto lo vamos a ver en el siguiente video. Así que nos vemos hasta la próxima. Los quiero mucho. Bye bye.